Blender para noobs. En Blender, si quieres hacer una selección rectangular, lo que debes hacer primero es seleccionar ya sea la cara o vértice y luego a donde quieres terminar presionando Control Shift y clic. Y allí tienes una selección rectangular. Esto lo puedes hacer también en vértice. Seleccionas primero el vértice inicial y luego el vértice final y tienes una selección rectangular. En Blender, si quieres seleccionar siguiendo la ruta más corta, debes primero seleccionar el vértice, el borde o la cara y por último presionando control y clic seleccionas el vértice, borde o cara final. Él va a buscar la ruta más rápida para llegar a ese punto final. También lo podemos hacer con bordes y va a buscar la ruta más rápida. En Blender, para seleccionar el borde de una selección, primero debes tener una selección, luego te vas a Select Loops, Boundary of Selected. Y de esta manera se selecciona automáticamente el borde de esa selección. Lo puedes hacer como hago yo y voy a Select Loops, clic derecho y lo agrego a favoritos. De esta manera, si presionas Q, aquí lo tienes directamente y es mucho más rápido. En Blender, si quieres seleccionar caras que estén cercanas a una seleccionada, selecciona primero la cara, luego te vas a Select Link, Flag Faces. Esto automáticamente te selecciona las caras o vértices que estén linkeados a la cara seleccionada. Y acá puedes aumentar o disminuir el ángulo de acuerdo a tu conveniencia. En Blender, si quieres triangulizar una cara, debes seleccionar las caras que quieres triangulizar y presionas Control T. Ahora, si quieres invertir y pasar de triángulos a quads, con la selección hecha, presionas Alt J. En Blender, para agregar una función a favoritos, solamente basta con acercarse a la función que queremos agregar, clic derecho y añadir a favoritos. Y para acceder, solamente basta presionar Q y aquí nos aparece. Estos son todos los que yo utilizo. De esta manera tienen un acceso rápido a las funciones que más utilizan, ¿no? En Blender, si estás orbitando un objeto con el clic de la rueda del ratón, puedes hacer snapping a la vista ortográfica más cercana. Manteniendo el clic de la rueda del ratón pulsado, presionas Alt y va a hacer snapping a la vista ortográfica más cercana. En Blender, para cambiar la vista fácilmente, en el numpad presionas 1 para la vista frontal, 3 para la vista desde la derecha, 7 para la vista superior. Si quieres hacer el inverso, presionas Control 7 sería el inverso de superior, Control 1 sería el inverso de frontal y Control 3 sería el inverso del lado derecho. En Blender, para cambiar la ubicación del cursor 3D, solamente basta con presionar Shift y clic derecho. Esto es muy útil porque al agregar un nuevo objeto se va a agregar en la posición del cursor 3D. Si haces lo mismo en una superficie, se va a ubicar en la superficie de ese objeto donde hiciste clic. En Blender, si quieres acercarte rápidamente a un objeto, seleccionas el objeto y presionas punto en numpad y automáticamente se va a acercar a la ventana. Si no tienes numpad en tu teclado, puedes ir a View y Frame Selected y hace la misma función. En Blender, si quieres ver a través de la cámara pulsando el número 0 en el numpad, lo puedes hacer. Ahora, si quieres ubicar tu cámara en la vista
que estás viendo actualmente, presionas Control Alt y 0 en el numpad. Y si quieres mover tu cámara a la vista que estás viendo actualmente, aquí en la derecha, clicas esta y si mueves la vista, automáticamente se ajusta la cámara. En Blender puedes maximizar cualquiera de las ventanas donde esté situado el cursor presionando Control Alt barra espaciadora. Si quieres salir de ese modo focus que se llama, presionas Control Alt barra espaciadora. Esto lo puedes hacer con cualquiera de las ventanas. En Blender puedes hacer zoom a una parte específica de un objeto o de un personaje. Si tú haces el cursor donde quieres hacer zoom, presionas Alt y clic de la rueda del ratón y se va a acercar justo a esa posición. En Blender hay una forma de cortar el objeto temporalmente. Presionando Alt B se nos habilita este rectángulo y lo que esté dentro de ese rectángulo es lo que se va a ver. Para desactivarlo, presiona simplemente Alt B nuevamente. En Blender, si quieres ocultar un objeto, simplemente lo seleccionas y presionas H. Si quieres mostrarlo, presionas Alt H. Esto va a mostrar todos los objetos que están ocultos. Si por el contrario presionas Shift H, se va a ocultar todo lo demás menos lo que tienes seleccionado. Y por último, si seleccionas un objeto y presionas división en el numpad, se va a aislar ese objeto temporalmente. Si nos fijamos acá arriba dice local, porque esa es la vista local en el momento. Si presionamos división nuevamente, va a salir de esa visión local y regresa nuevamente todos los objetos. En Blender, si quieres quitar todas estas distracciones de grid y líneas de ejes, te vas acá arriba y simplemente desactivas esto. También puedes desactivar de manera individual todos estos elementos. En Blender, para doblar un objeto sin necesidad de modificador, entramos en modo edición y presionamos Shift W. Esto lo hace de acuerdo a la posición del cursor 3D que está en el centro y el cursor donde lo tienes posicionado actualmente. En Blender hay una forma de hacer arcos fácilmente. Entramos en modo edición, borramos la cara, seleccionamos estos dos bordes, presionamos Clic E y seleccionamos la opción Bridge Edge Loops. Si nos fijamos acá lo cambiamos en Blend Surface, aumentamos los cortes. Y si modificamos Smoothness, podemos modificar el alto de ese arco. También podemos hacerlo entre agujeros. Aquí tengo este ejemplo, nuevamente Control E, teniendo seleccionado claro los dos loops, Control E, Bridge Edge Loops, Blend Surface y aumento el corte. Y de esta manera me va a crear un arco entre esos dos loops. En Blender, si quiero mover un objeto al cursor, primero debo posicionar el cursor donde quiero ubicar el objeto. Aquí entro en modo edición, presiono Shift S, Cursor to Selected, salgo del modo edición, selecciono el objeto, Shift S, Selection to Cursor. Hay que tener en cuenta que el objeto lo va a ubicar de acuerdo a su origen. Si yo lo hago con este que tiene el origen en la parte inferior, lo voy a ubicar exactamente en la parte superior. En Blender vamos a ver cómo utilizar la operación Spin. Entramos en modo edición, seleccionamos el loop o vértice que queremos hacer spin. Muy importante que hay que tener en cuenta que esta función trabaja de acuerdo de la posición del cursor 3D. Por lo tanto, lo voy a ubicar aquí cerca
Shift clic derecho, hago clic. Y si quiero ubicarlo exactamente en el grid, voy a presionar Shift S, Cursor to Grid. Por lo tanto, este va a ser un snapping más cercano al cuadrante, ¿no? de la grilla. Y aquí, si nos fijamos acá arriba, acá tenemos la cantidad de pasos que va a hacer este spin. Por último, tenemos que tener en cuenta el eje donde vamos a hacer el spin. En este caso, en el eje Y. Y hacemos el spin. Mientras estoy haciendo el spin, presiono control, puedo hacerlo en ángulos cerrados. Por lo tanto, lo hago de esta manera y hasta ahí lo voy a dejar. Uno de los atajos más útiles a la hora de ubicar el cursor es Shift S, y aquí nos muestra diferentes opciones. Las dos más importantes serían Cursor to Selected y Selection to Cursor, pero también tenemos todas estas opciones para ubicar nuestro cursor. Si queremos posicionar el cursor en el centro del mundo, presionamos Shift C y automáticamente va a quedar en el centro del mundo. Si entramos en modo edición de un objeto y seleccionamos ya sea un vértice, un eje o una cara, presionamos Shift S y ponemos en la opción de abajo Cursor to Selected. Si estando en modo edición queremos mover nuestro objeto a donde está el cursor, si lo hacemos de esta manera, se van a unir todos los puntos en el centro, justo en el cursor. Para ello, lo podemos hacer de esta manera. Shift S, Selection to Cursor, Keep Offset. De esta manera va a mantener la distancia de los vértices y lo va a ubicar con respecto al cursor. El cursor también lo podemos utilizar para modificar el origen de un objeto. Entramos en modo edición, con una cara seleccionada, presionamos Shift S, Cursor to Selected, salimos del modo edición, clic derecho, Set Origin to 3D Cursor. Y de esta manera ubicamos el origen en esa posición. En Blender, si queremos editar un objeto que ya tenemos ubicado pero no quiero dañar esa rotación o esa ubicación, duplico con Alt D y de esta manera puedo resetear la rotación. Así puedo editar este objeto y se va a ver afectado el otro, el original. Adicional a esto, si yo selecciono todos estos que tienen la misma información de la malla y presiono Control L, Link Object Data, entonces estos objetos van a heredar o van a copiar la información de este objeto que tenemos aquí. Por lo tanto, ahora cada uno de estos tiene la misma información de la malla que este objeto que sería el original. Si yo modifico uno, se modifican todos. En Blender, si queremos ubicar un objeto sobre una superficie, lo primero que tenemos que hacer, nos vamos acá arriba en la opción de Snapping y seleccionamos Face Project y también activamos Align Rotation to Target. Tenemos que tener asegurado que nuestro punto de origen, este punto naranja, esté en la parte inferior para que quede correctamente. Ahora lo que tenemos que hacer es activo Snapping y lo muevo y vemos que automáticamente se va a situar en la superficie. Y como activamos la rotación, se va a rotar, alinear a las normales de las caras. Si yo lo muevo para acá, se alinea de esta manera. Entonces fácilmente puedo duplicar y ubicar mi objeto en la superficie. En Blender también podemos utilizar Bridge Edge Loops para hacer agujeros. Tengo este ejemplo, tengo estas caras seleccionadas, hago un inset con I y sin deseleccionar presiono Control E, Bridge Edge Loops. Y aquí vemos cómo se hace. Hagamos el ejemplo con este. Tengo las caras seleccionadas, presiono I, Control E, Bridge Edge Loops y aquí me genera el agujero.
En Blender, una forma fácil de cambiar de un objeto a otro sin tener que salir de, en este caso, el modo edición, es presionando Alt Q. Situando el cursor y presiono Alt Q, automáticamente cambia a este objeto sin salir el modo edición. En Blender, si quiero bloquear un eje al momento de escalar, presiono S y seguido presiono Shift Z. En este caso, estoy bloqueando el eje Z. De igual manera, si presiono S para escalar y presiono Shift X, estoy bloqueando el eje X. Es decir, estoy escalando los demás menos el eje X. Y por último, si escalo y presiono Shift Y, estoy escalando los demás menos el eje Y. En Blender hay una forma que pocos saben para ubicar el origen de un objeto. Teniendo seleccionado el objeto, nos vamos arriba a la derecha y activamos la opción de Origins. Y ahora, si activamos aquí la opción Vertex, activamos el Snapping, ahora el origen funciona como si fuese un objeto. Por lo tanto, lo voy a mover y este se va a snapear al vértice más cercano. ¿Sí? También podemos utilizar otra de las opciones de Snapping, como Edge Center, y nos va a permitir ajustarlo al centro de un borde. Hay una opción que pasa desapercibida en Blender y es la opción de separar objetos, o en este caso la ubicación de los objetos. Si nos vamos acá arriba, aquí nos aparece tres opciones. Vamos a marcar Locations y ahora si yo escalo, vemos que no se escalan los objetos, sino que se modifica la posición de esos objetos. Por lo tanto, de esta manera es fácil modificar la ubicación de esos objetos de manera equidistante. Hay que tener en cuenta que esto solo funciona si los objetos están separados, porque si están juntos, pues no se va a ver afectado para nada. En Blender tenemos varias opciones de agregar lookups. Una de las más conocidas es Control R. Si situamos aquí y hacemos la rueda hacia arriba, nos va a aumentar el número de cortes. Si hacemos la rueda hacia abajo, nos va a disminuir el número de cortes. Esta sería la primera forma. La segunda forma sería agregando nuevamente los cortes y teniendo seleccionado un loop, presionamos Control Shift R y esto nos va a crear nuevos loops. Este sería muy útil si se quiere agregar loops de soporte. Y por último, si queremos agregar más loops, también lo podemos hacer con la operación de Bevel, que sería Control B. Y de igual manera, mientras estamos moviendo, podemos presionar el scroll hacia arriba del mouse y de esta manera podemos ir aumentando el número de loops. En Blender tenemos una opción que se llama Box Carve, que nos permite crear booleanas de una manera más interactiva. Aquí a la izquierda vemos la opción y si dejamos el clic presionado nos aparecen otras dos opciones. Vamos a empezar con Box Carve y si yo dibujo aquí un rectángulo, muevo la vista y bajo, puedo cortar esto. Pero también si yo empiezo a dibujar, presiono Shift, mantiene la proporción. Y además de eso, si presiono barra, puedo moverlo y ubicarlo donde quiero. Pero hay algo aún más interesante. Vamos a cancelar y nos vamos a este de acá. Si lo hago nuevamente, vamos a hacerlo con círculo. Dibujo un círculo, suelto el clic y presiono las teclas, las flechas del teclado hacia arriba o hacia abajo y lo que nos hace es un array. Por lo tanto, podemos crearlo así y si presiono las teclas hacia los lados, va a ir aumentando. Hay que moverlo de la vista porque a veces se buguea. Y por último,
le damos una profundidad y vemos que nos crea esto así. Lo bueno es que lo que hace es crear un modificador, por lo tanto no es destructivo. Podemos desactivarlo o activarlo si queremos. En Blender tenemos la opción de Manifold, lo cual evita este problema. Si selecciono esta cara y la extruyo hacia abajo, nos va a generar este problema. Pero si por el contrario me voy a esta parte y lo cambio a Extrude Manifold, ya no va a ocurrir ese problema, porque va a disolver o colapsar los vértices y los va a dejar de manera correcta. Esto lo puedo hacer hacia arriba, hacia abajo, como quiera. Lo puedes nuevamente subir y va a funcionar correctamente. Blender tiene un sistema de anotaciones que nos puede ser muy útil. Lo encontramos aquí en el panel izquierdo y podemos dibujar. Pero lo interesante es si acá arriba cambiamos a Surface, podemos dibujar directamente sobre la malla. Y esto va a quedar encima de la malla. También nos sirve para hacer de pronto algunos comentarios, algunas anotaciones, para hacer algún tipo de cambio. Pero también hay otra forma de utilizarlo y es directamente con el teclado. Presionando la tecla D podemos dibujar anotaciones directamente sin tener que ir al apartado de anotaciones. Y si presionamos D y clic derecho, podemos borrar las anotaciones. Si queremos cambiar color y demás, podemos irnos acá a la pestaña View y acá debajo en Annotations, aquí podemos cambiarlos o eliminarlos. En Blender tenemos otra opción para agregar primitivos y lo encontramos acá debajo de la opción de medida. Aquí vemos estas opciones donde podemos agregar estos objetos primitivos. Y viene muy útil si, por ejemplo, aquí tengo este personaje y quiero agregarle unos cuernos, pues puedo situarme aquí encima y presiono clic mantenido. Si presiono Alt, sale desde el centro. Y si presiono Shift, mantiene las proporciones. Suelto y por último nos queda de esta manera. Es muy útil si, por ejemplo, en la fase de blocking, al momento de hacer esculpido, viene bien utilizar este tipo de herramientas. En Blender muchas veces queremos seleccionar gran parte de vértices y una forma fácil de hacerlo es utilizando el Circle Selection. Si presionamos C en el teclado, se nos habilita este círculo. Con la rueda de ratón podemos aumentar o disminuir el tamaño y podemos seleccionar múltiples vértices. Hay que tener en cuenta que si no tenemos activado los rayos X, no se va a ver. Para ello presionamos Alt Z. De esta manera, al seleccionar nuevamente, se va a seleccionar por ambos lados. Otra forma de seleccionar también es utilizando el lazo. Para ello presionamos Control y clic derecho y hacemos un lazo. Si queremos deseleccionar, presionamos Control Shift y de esta manera deseleccionamos. En Blender, si ya tenemos una selección y queremos aumentar o disminuir la selección, una manera rápida de hacerlo es con la selección hecha, presionamos Control y más en el teclado numérico y con menos reducimos esa selección. En Blender muchas veces queremos hacer zoom de una manera más suave. Si lo hacemos con la rueda del ratón, vemos que lo hace por pasos. Pero si queremos hacerlo de una manera más suave, presionamos Control y el clic de la rueda del ratón. De esta manera va a ser mucho más suave el zoom que hacemos. En Blender muchas veces queremos quitar loops sin afectar la geometría. Lo podemos hacer de esta manera. Lo primero, con Alt clic, seleccionamos el loop y con Control X podemos eliminar ese loop sin afectar la forma de la geometría. También tenemos otra forma y es con Edge Slide y activando acá Auto Merge. Si presionamos G una sola vez, vemos que se mueve de esta manera. Si lo volvemos a presionar, vemos que hace un slide sin afectar la forma. Y si lo acercamos a esto, como tenemos activado Auto Merge, automáticamente
se van a eliminar esos vértices de más. En Blender, esta es la forma correcta de utilizar Knife Project. Seleccionamos nuestro objeto y entramos en modo edición. Luego, acá en la jerarquía, presionamos control y hacemos clic al objeto que va a ser el cortador. Vamos a situarnos en la vista frontal completamente y nos vamos a Mesh, Knife Project, y automáticamente lo que va a hacer un corte a nuestro objeto. Y aquí ya podemos simplemente seleccionar y destruir hacia adentro o hacia afuera. En Blender hay múltiples formas de cerrar un agujero. Por ejemplo, tenemos este objeto, con Alt clic seleccionamos todo el borde y presionamos F. Otra forma sería seleccionar nuevamente todo el borde y presionar Control F, Grid Fill. Y de esta manera nos lo rellena, pero con quads. Si nos fijamos acá abajo, aquí podemos modificar el offset para alinearlo mejor. Y otra forma de hacerlo sería seleccionar todo el borde, presionamos E y luego S, escalamos y por último, para cerrarlo, presionamos M y le indicamos la primera opción Add Center. Y de esta manera ya nos queda cerrado el agujero. En Blender, si queremos cortar o unir dos vértices o más, podemos utilizar la herramienta cuchillo. Para ello, en modo edición presionamos K. Nos va a aparecer este icono de cuchillo y nos situamos ya sea en un vértice o en la propia cara y empezamos a cortar. Cuando queremos terminar, damos clic y Enter. Pero también hay otra forma de unir vértices y para ello seleccionamos un primer vértice, con Shift y clic seleccionamos el siguiente y presionamos la tecla J. De esta manera sería mucho más rápido si queremos hacer uniones rápidas. En Blender, la opción Rip, que nos permite separar vértices o bordes, nos permite crear objetos de una manera más rápida. Por ejemplo, imaginemos que este es un cuello de una camisa y yo quiero abrirlo por esta parte. Selecciono el borde y presiono la tecla V. Por lo tanto, se va a abrir desde allí. Y aquí simplemente puedo terminar de darle la forma de cuello que quiero. En Blender hay una forma de hacer escalones o escaleras con la opción de Bevel. Para ello, en modo edición seleccionamos un borde y hacemos Control B. Normalmente nos aparece de esta manera, pero luego de dar clic, si nos vamos aquí, seleccionamos la opción Custom y aumentamos el número de cortes. Nos vamos a esta pestaña, seleccionamos Steps y aquí nos aparecen los escalones. En Blender, cuando convertimos texto a malla, nos queda de esta manera. Queremos limpiarlo un poco y para ello entro en modo edición y nos vamos a Mesh, Cleanup y seleccionamos Limited Dissolve y nos queda una superficie más limpia. Y aquí ya podemos hacer un extrude y vemos nuestro texto un poco mejor. En Blender podemos utilizar el modificador Skin para crear un bosquejo inicial de un personaje. En este caso yo tengo este esqueleto que fue hecho a raíz de vértices y nos vamos acá a los modificadores en generar y busco la opción de Skin. Ahora, si agregamos una subdivisión con control y 1, nos va a aparecer de esta manera. Si entramos en modo edición y seleccionamos uno de los vértices, con control A podemos ir ajustando el grosor del skin. Entonces, de esta manera podemos crear una base para nuestros personajes. En Blender, al estar diseñando un personaje, normalmente se inicia por el blocking, que son
figuras básicas y luego las unimos. Para unirlas vamos a seleccionar todas, pero antes tenemos que asegurarnos de que esté aplicado todos los modificadores. Voy a aplicar el modificador mirror de este objeto y voy a seleccionar, y por último selecciono este. Presiono control J y ya está todo unido en una sola malla. Ahora quiero hacer remesh. Para ello voy al modo esculpido, con control tab me aparece este menú y aquí presiono R y con el mouse puedo ir aumentando o disminuyendo. Por lo general es mejor hacerlo de manera progresiva. Vamos a dejarlo allí y con control R aplico el remesh. En Blender muchas veces cuando haces remesh te sucede lo siguiente. Se destruye toda la malla. Y el motivo de eso es porque en tu malla seguramente hay un agujero abierto. Para ello simplemente es ir al modo edición, seleccionas un borde cualquiera, con F lo cierras, no importa si de la manera en que lo cierres mientras esté cerrado. Ahora si regresas al modo escultura, presionas control R y ya no debe haber problema. En Blender seguramente te habrás dado cuenta que cuando haces un remesh con control R se ve la malla un poco desordenada. Bueno, hay una forma de arreglarlo y es yendo acá arriba en remesh y marcamos esta casilla Fix Pose. Lo marcamos y nuevamente le damos remesh y ahora de esta forma se va a ver un poco más ordenada la malla. En Blender, en modo escultura, si queremos activar la simetría, lo podemos hacer acá arriba. En este caso tengo activo la simetría en X. Pero si por algún motivo nos olvidamos de activar la simetría y hemos modificado la geometría y queremos arreglar la simetría, lo podemos hacer aquí mismo en la flecha y nos vamos acá donde dice Symmetrize y en este caso escogemos menos X a más X. En este caso, como estamos de frente, menos X sería de este lado izquierdo y más X al lado derecho. Le damos Symmetrize y él lo corrige. En Blender, en el modo escultura, para poder crear Facet, nos vamos acá a la izquierda y seleccionamos la brocha Draw Facets. La manera en que lo hacemos es clic y dejamos sostenido. Si por algún motivo soltamos el clic y hacemos clic nuevamente, vemos que se va a pintar de un color diferente. Por lo tanto, está creando un nuevo facet. Y si seguimos pintando, va a seguir creando diferentes facets. ¿Cómo hago para continuar un solo facet? Me sitúo en el color que quiero y presiono control. Y así puedo dibujar los demás. Y de esta manera creamos los facets. En Blender, otra forma de crear facets es yéndonos al modo edición. Voy a activar los rayos X con Alt Z y con clic derecho y dejando presionado control voy a hacer una selección. Presiono Tab para regresar al modo escultura y ahora me voy a Facets, Facet from Edit Mode Selection. Entonces lo que tenía seleccionado ahora se convierte en un facet. En Blender, para crear máscaras en el modo escultura, podemos presionar la tecla M y se nos activa la brocha de máscara. Esta funciona como una brocha normal, pero para máscaras. Otra forma de hacer máscaras es presionando Control Shift y clic derecho y hacemos la máscara. Y para quitar o deseleccionar la máscara es Alt M. Si queremos suavizar una máscara, hacemos la selección de la máscara y presionamos A. Y aquí nos aparecen las opciones de máscara. Y seleccionamos Smooth Mask. Desactivamos esta opción y podemos aumentar y así suavizamos una máscara. Las máscaras son muy útiles para crear también facets y nos va a permitir o evitar modificar lo que esté enmascarado. En Blender,
Uno de los beneficios de las máscaras es que puedo crear ropa u otros elementos a raíz de una máscara. Entonces, teniendo hecha la máscara, me voy acá arriba en Mask y selecciono Mask Extract. Le damos en Extract, nos saca del modo escultura y si nos fijamos acá a la derecha en modificadores, aquí nos creó un modificador y lo que vamos a hacer es echar un poco hacia afuera y vemos que allí nos crea otro objeto a raíz de esa máscara. Por lo tanto, podemos hacer este tipo de cosas o lo que hice acá, que en este caso es como crearle una capucha a este personaje. En Blender tenemos una función que se llama Automasking y entre esas funciones tenemos la opción de Facet. Por lo tanto, acá arriba tenemos esas funciones, pero también hay un comando que es Alt-A. Y aquí nos aparecen las diferentes opciones, entre esas los facets. ¿Para qué sirve? En este caso, si yo quiero modificar la nariz, que ya la tengo con un facet, si yo lo hago dentro de ese facet, no me va a afectar o no me va a mover la demás geometría, ¿no? Lo mismo pasaría con las orejas. Si yo quiero modificar solamente la oreja, como estoy dentro de ese facet, lo demás quedaría enmascarado. En Blender, en el modo escultura, si por algún motivo ves que la brocha tiene esta forma circular o más bien ovalada, lo más seguro es que no hayas aplicado la escala, rotación y ubicación. Para ello simplemente volvemos al modo objeto, nos fijamos que la escala no es uniforme y la rotación no está aplicada. Vamos a presionar Control A y le decimos All Transforms. Una vez regresamos al modo escultura, pues ya vemos que el círculo aparece correctamente y la simetría nuevamente está funcionando como debe ser. En Blender, si queremos cortar una geometría en el modo escultura, lo hacemos con el pincel de Trim. Hay varias opciones. El primero es Box Trim y este nos permite, como su nombre lo indica, cortar, pero en forma de caja. Por lo menos, si yo hago una selección, esto lo va a cortar. Ahora, si yo, mientras estoy haciendo la selección, presiono barra, puedo mover esta caja. La opción lazo, como su nombre lo indica, podemos hacer un corte en forma más libre de lazo, ¿no? Entonces podemos hacerlo de esta manera. Igual, si mientras hago el lazo, presiono barra espaciadora, puedo moverlo a mi antojo. La opción línea, como su nombre lo indica, puedo hacer una línea. Si yo presiono control, se va a poner en ángulos rectos. Ahora, también con barra espaciadora puedo moverlo a mi antojo y si presiono F puedo invertir la dirección del corte. Y por último, la opción de polilínea, podemos ir haciendo clic y hacer una forma, digamos, más recta que si lo hiciéramos con lazo. Una vez terminamos, presionamos Enter para aplicar. Pero igual, si movemos barra, sostenemos barra, pues podemos moverlo. Y una vez confirmamos con Enter y nos hace el corte. El pincel Grab es quizás uno de los más importantes. Vamos a activar la geometría y para poder cambiar el tamaño del pincel presionamos F. Si queremos cambiar el tamaño de la fuerza, presionamos Shift F. Y como su nombre lo indica, este pincel nos permite mover o agarrar vértices para poder moverlos. Si nos vamos acá arriba en el Fall Off, encontramos opciones de Fall Off. Pero hay una interesante que es Projected. Si se dan cuenta, en el anterior se situaba en la superficie, pero este no lo hace, sino que se proyecta completamente en toda la geometría. Recientemente Blender añadió un nuevo pincel que se llama Grab 2D y es precisamente ese mismo modelo, ¿ya? Hace lo mismo, exactamente como si tomáramos Grab y le pusiéramos Project. El pincel Draw es también quizás el segundo de los más importantes al momento de esculpir y nos permite agregar o disminuir. En este caso, si hacen un clic normal, la geometría sale hacia afuera de las normales. Si presionamos Control,
hace lo inverso, hacia adentro. Eso también lo podemos cambiar acá arriba, en el más o en el menos, el comportamiento del pincel. También con F aumentamos el tamaño y con Shift F aumentamos o disminuimos la fuerza del pincel. El pincel Smooth lo encontramos aquí debajo, como su nombre lo indica, lo que hace es suavizar la superficie. Pero muchos de los pinceles ya traen esa función de smooth. Por ejemplo, si voy al pincel Draw y dibujo nuevamente, y si yo presiono Shift, automáticamente activa el pincel Smooth. Por lo tanto, no es necesario ir acá y seleccionarlo, sino que directamente con Shift puedes activarlo. El pincel de Clay Strips nos permite agregar geometría en forma de tiras. Si hacemos clic normal, vamos a agregar. Si presionamos el control, lo que va a hacer es restar o disminuir la geometría. Es bastante útil si quieres agregar volumen a tu personaje o a lo que estés haciendo para que sea de una manera más controlada. Y nuevamente, si quieres suavizar esto, simplemente presiona Shift y automáticamente pasa al pincel de Smooth. El pincel Inflate, como su nombre lo indica, lo que hace es inflar. Por lo tanto, si yo hago clic y dejo sostenido, va a ir inflando la geometría de manera gradual. Nuevamente, si presiono Control, va a ir reduciendo esa geometría. El pincel de Draw Sharp lo encontramos aquí y nos ayuda a definir, ¿no? Digamos, a definir formas de una manera más rápida, por lo menos los ojos. Es muy similar al pincel de Crease Sharp, siendo que Crease Sharp es aún más fuerte. Pero es bastante útil si quieres empezar a bosquejar lo que quieres hacer para tu personaje, ¿no? Igual, si quieres, en lugar de restar, porque por defecto viene para restar, presionas control y lo que haces es sumar. En este caso es a la inversa. En Blender hay una opción para repetir la última acción. Por ejemplo, si yo duplico esta esfera y lo muevo hacia la derecha en el eje X, presiono Shift R las veces que quiera duplicar ese objeto. Eso no solo aplica para duplicar, sino también para otras acciones. Por ejemplo, tengo este cubo, yo lo utilizo muy frecuentemente. Si quiero unir dos vértices, selecciono los dos vértices, presiono M y le digo que se unan al centro. Por lo tanto, ahora simplemente debo seleccionar otros dos vértices y en lugar de presionar M, presiono Shift R porque ya tiene guardado esa acción. Por lo tanto, va a repetir la última acción. Siempre y cuando no hagas otra opción, te va a repetir esa última acción que hiciste. En Blender tenemos la opción Dintopo. Dintopo lo que nos permite es agregar geometría sin tener que hacer remesh. Por lo menos aquí tengo este cubo, vemos que solamente tiene esta geometría, pero si yo utilizo Dintopo, vemos que él empieza a crear geometría en ese espacio para poder esculpir. Vamos a desactivar el wireframe, así se ve. Y por defecto, entre más me acerque, más geometría va a agregar. Si activo aquí el wireframe, vemos que agrega más geometría. Hay otra forma u otro uso para Dintopo. En este caso, tengo este objeto que le hice un corte. Y si hago remesh, se me va a dañar esa geometría o más bien ese corte fino que tenía. Pero puedo utilizar Dintopo. Acá arriba activo Dintopo y vemos que una vez paso el cursor enseguida cambia la geometría, lo trianguliza. Y si voy acá en el pincel de Density puedo agregar geometría sin que se me dañe la forma de la figura, la forma en este caso del cilindro. Entonces ese es otro uso también que le he encontrado a Dintopo. En Blender
Si estamos en la vista y acercamos a un objeto y nos ocurre esto, donde se empieza como a ver dentro del objeto, eso quiere decir que está haciendo clipping la vista. Para solucionarlo nos vamos acá en la pestaña, si no nos aparece pulsamos la tecla N y aquí en la pestaña View donde dice Clipping Start ponemos un valor mucho menor. En este caso le pongo un 0 delante del 1 y vemos que de esta manera se soluciona. También puede suceder que cuando un objeto es muy grande y se están alejando demasiado, aumentan el valor acá en N. En Blender, en el modo esculpido, cuando tenemos un objeto que es bastante delgado como este y tratamos de esculpir sobre él, vemos que también lo hace del lado contrario. Pero hay una opción que es acá arriba en Brush y activamos Front Faces Only. Entonces solamente el pincel va a afectar a las caras frontales y no se va a ver afectado lo de atrás. En Blender, en el modo esculpido, si queremos hacer una línea, digamos una línea recta, una línea suave, y lo intentamos, va a ser difícil. Pero existe una opción acá en Stroke y aquí activamos Stabilize Stroke. De esta manera, cuando vamos haciendo una línea, va a ser mucho más fácil y mucho más suave esa línea que hacemos. En Blender, si quiero agregar una imagen de referencia, me voy a la carpeta donde tengo la imagen y simplemente la suelto en Blender. Él automáticamente va a crear un empty de tipo imagen y si nos vamos acá a la derecha en las propiedades, podemos modificar ciertas opciones. Yo lo que hago es activo opacity y lo bajo a 0.2. De esta manera, si quiero esculpir o modelar, pues ya tengo mi referencia. Si lo quiero resetear las transformaciones, presiono Alt R, vemos que, y Alt G para que se ubique en el centro. Y aquí ya lo puedo rotar en el eje X para ubicarlo de la manera que yo quiero. En Blender, en la opción de escultura, tenemos una opción de filtros. Eso lo encontramos aquí a la izquierda. Y vamos a ver Smooth. Smooth, como su nombre lo indica, es para suavizar. Si lo seleccionamos y tenemos aquí nuestro objeto de esta manera que se ve un poco desordenado, pues simplemente hacemos clic y arrastramos hacia la derecha. Y vemos que automáticamente se va a empezar a suavizar. No es necesario hacer clic directamente aquí, lo pueden hacer fuera del objeto. En Blender, en el modo escultura, tenemos otra opción que se llama Inflate en los filtros de malla. Y este es, como su nombre lo indica, pues nos permite inflar una geometría de esta manera. Si hacemos de izquierda a derecha, infla. Y si lo hacemos de derecha a izquierda, se desinfla. En Blender, en el modo escultura, en los filtros de malla, en la opción Relax, este lo que hace es relajar los vértices. Es diferente a Smooth, porque Smooth eh, cambia la geometría. A diferencia de Relax, lo que hace es relajar los vértices, pero mantiene la forma del objeto. En Blender, en el modo escultura, tenemos una brocha que se llama Relax Slide. Esta lo que nos permite es mover los vértices, más no la geometría, o más bien la silueta del objeto se mantiene. Y además, si presionamos Shift y hacemos clic, lo que hace es suavizar esos vértices sin deformar la, la silueta del objeto, ¿no? Entonces, es muy útil, lo utilizo mucho al momento de hacer retopología. En Blender hay otra brocha o otros filtros, en este caso filtros de tela. Eso lo encontramos aquí debajo de los filtros de malla. Y hay uno que es Inflate. Aquí tengo este objeto de esta manera y si le doy de izquierda a derecha, lo que va a hacer es
inflarlo. Y de esta manera puedo hacer un cojín de una manera rápida. En Blender, en el modo escultura, también tenemos otra opción de filtro de tela. En este caso es Gravity. Y aquí tengo este plano. Lo que hice fue poner unos puntos de máscara en las esquinas. Y lo que voy a hacer es de izquierda a derecha arrastro. Y como su nombre lo indica, lo que va a hacer es una gravedad. Entonces de esta manera puedo hacer una cortina, una capa o cualquier otro objeto. En Blender, si quieres distribuir un objeto en la superficie de otro objeto, lo podemos hacer mediante modificadores. Selecciono el cubo, me voy acá a modificador, generar y scatter on surface. Ahora, este va a ser el objeto que se va a distribuir en el cubo. Voy aquí abajo donde dice instancing y selecciono ese objeto. Acá debajo en transform puedo modificar la escala a algo más pequeño y si activo randomize puedo modificar la escala para que sea aleatoria. También puedo jugar con la rotación o puedo jugar con el offset también. En Blender tenemos brochas para simulación. Estas las encontramos aquí debajo en la opción de simulación dentro del modo esculpir. Y aquí tengo esto. Y lo que podemos hacer con esta brocha Grab es crear como una especie de sábana. Obviamente tenemos que tener la malla que tenga suficiente densidad para que se aprecie esa simulación. Pero podemos utilizar esto de una manera bastante fácil. En Blender, en el modo escultura, también tenemos otra brocha que nos permite modificar o deformar los bordes. Aquí tenemos la brocha que se llama Bend Boundary Cloth y lo que nos permite es deformar el borde o las orillas de la malla. Por lo tanto, podemos crear esto así como si fuese un mantel, ¿no? Obviamente hay que hacerlo de manera sutil para que salga de forma correcta. En Blender tenemos otra brocha de simulación que se llama Drag. Esto es lo que nos permite crear también eh, deformaciones o arrugas en nuestra malla como si fuese una tela. A diferencia de Grab, este lo hace de una manera más sutil y continua. En Blender, continuando con las brochas de simulación de tela, tenemos otra brocha que se llama Bend y que nos permite doblar. Aquí lo que hago es agregar una máscara con Shift A y hacia arriba creo esta máscara y presiono A y selecciono Smooth Mask para que quede más suave la máscara. Y ahora utilizo la brocha de esta manera. Es como si estuviese doblando una manga, ¿no? De una camisa o un pantalón puede ser también. Entonces es bastante útil para crear ese tipo de objetos. En Blender, continuando con las brochas de simulación de tela, tenemos otro pincel que se llama Twist. Y este lo que nos hace es como rotar o retorcer la malla. Por lo tanto, si me sitúo aquí, puedo hacer un twist de esta manera. Si presiono F en el teclado, voy reduciendo el tamaño de la brocha y se va a ver afectado más o menos dependiendo del tamaño de la brocha. En Blender podemos utilizar la ayuda de los modificadores para crear este tipo de formas complejas. Vamos a agregar el modificador Screw y este automáticamente va a hacer una revolución de 360 grados para crear este tipo de objetos. Cuando se ve así de esta manera, aquí debajo en el modificador vamos a chequear esto, Calculate, y aquí se arregla. Y también podemos agregar una subdivisión para que se vea mucho mejor. Y así de esta manera podemos crear este tipo de objetos de forma fácil con el modificador Screw.
En Blender, con la ayuda del modificador Shrink Wrap, podemos hacer cosas que en este caso puede ser una venda que esté alrededor de este cilindro. Nos vamos en Deform y buscamos Shrink Wrap. Y vamos a seleccionar el objeto al que queremos que rodee. Aquí cambiamos la opción en Project y activamos negativo. Y aquí en Offset lo aumentamos para que sobresalga. Ahora si lo editamos, esto lo podemos mover y él de igual forma se va a mantener así. Si adicional a esto agregamos un Solidify, entonces ya tendríamos como una venda. Y aquí simplemente sería ajustar. Ahora, si tenemos otro cilindro de estos, lo activamos y le ponemos el modificador Shrink Wrap. Aquí podemos activar un target auxiliar, que en este caso va a ser esta venda de abajo. Por lo tanto, ahora se va a poner encima de esa venda y va a quedar mucho mejor el resultado. Ahora aquí también activamos bueno, yo le adicioné un bevel y un subdivision y también un solidify y nos queda de esta manera. En Blender, con la ayuda del modificador Displace, podemos crear una montaña o cualquier otro tipo de terreno. Vamos a añadir un modificador Deform Display. Por defecto no sale así porque hay que añadir una nueva textura. Aquí ya yo había creado una, que sería esta, pero si no lo han agregado, vamos a cambiar y hacerlo. Nos vamos aquí en las propiedades y aquí en lugar de imagen o película lo cambiamos a clouds, es decir, nubes. Nos aparece de esta forma y aquí podemos modificar los valores. También podemos cambiar el tipo de ruido. Podemos cambiar a este, al que les guste. Adicional a eso, si nos vamos nuevamente a modificadores y agregamos un modificador de array, puede ser el legacy, cualquiera de los dos funciona, pero lo movemos hacia arriba, entonces vemos que se va a ir multiplicando esas montañas, ¿no? Entonces puedo aumentar el número así y va a ser prácticamente infinito. Bueno, no infinito, pero sí va a ser bastante extenso. Y si adicional duplico ese array y en lugar de que esté en X, lo pongo en Y, entonces ya tengo aquí mis montañas. Si lo quieren reducir o bajar la intensidad, pueden ir al modificador y aquí en la fuerza lo pueden reducir. Y en este caso ya puede ser, digamos, arena, nieve o cualquier otro terreno que deseen. En Blender muchas veces no funcionan las cosas correctamente, en especial en escultura, porque tenemos las caras invertidas. Pero ¿cómo saber si tenemos las caras invertidas? Nos vamos, seleccionamos el objeto, entramos en modo edición y nos vamos acá arriba donde dice Face Orientation. Si aparece así en rojo, quiere decir que las caras, o más bien las normales, están invertidas. Para solucionarlo, presionamos Shift N, teniendo todo seleccionado. Cuando ya se muestra así, que no está en rojo, quiere decir que las caras están apuntando hacia afuera, hacia donde deben apuntar. Otra forma de comprobar si las normales están en la dirección correcta es nuevamente entrando en modo edición y nos vamos acá arriba y activamos aquí Display Normals. Y nos debe aparecer estos rayos que son las normales de las caras. Entonces así pueden comprobar las normales. En Blender muchas veces cuando tenemos un objeto y le agregamos una subdivisión, le agregué aquí una subdivisión de nivel 3 con control i3. Aquí aparentemente no pasa nada, pero si damos clic derecho y hacemos Shade Smooth, vemos aquí que se produce ese shading extraño. Y lo que sucede en este caso es que si entramos en modo edición
vemos que dentro hay una cara. Entonces, lo que tenemos que hacer es eliminar esa cara. Bueno, ahí lo eliminé todo. Es seleccionar esa cara y eliminarlo. ¿Sí? Y ya vemos que se soluciona. En Blender, si quiero saber la distancia de un punto a otro, debemos utilizar la opción de medir o de medida. Lo encontramos aquí a la izquierda. Ahora si nos situamos, seleccionamos el objeto y presionamos control, se va a snapear y haciendo clic y arrastramos hacia el punto donde queremos medir. Adicional a eso también, si damos clic en el centro, se nos va a crear de esta manera un ángulo. Entonces yo puedo saber, nuevamente presiono control para que haga snapping allí y de esta manera también puedo saber el ángulo, en este caso de estos dos bordes. En Blender hay otra forma también de saber la distancia de los bordes o la medida de los bordes. Entrando en modo edición y teniendo seleccionado un borde, nos vamos acá arriba y aquí tenemos la opción de Edge Length. Y aquí nos muestra bueno, no se aprecia por el gizmo, pero vamos a quitarlo acá. Y aquí nos dice que es de 2 metros. También podemos activar el ángulo. Entonces vemos que esto tiene un ángulo de 90 grados. Y de esta manera también podemos saber. Incluso también podemos saber el área de una cara. Activamos aquí esto y nos vamos acá en selección de modo de caras. Y aquí vemos que nos dice que el área es de 4 metros cuadrados. Claro, 2 por 2 es 4. En Blender, para asignar un material, lo podemos hacer desde la barra lateral. Y aquí en la última opción que dice material o material, le damos en New. Por defecto nos agrega un Principal BSDF. Y aquí podemos cambiar el color. Aquí no lo vemos, obviamente porque estamos en Preview o en Studio o en Shading, como se conoce. Podemos cambiar al modo Shading o Preview para ver el color. Y aquí lo vemos. También podemos cambiar todos los valores aquí de Roughness para que sea más brillante o más mate. Y todos estos valores de aquí los podemos modificar para poder crear o para poder ajustar el material. En las nuevas versiones de Blender ahora ya tenemos por defecto una librería de materiales. Este lo encontramos si cambiamos aquí la ventana y nos vamos a Asset Browser y aquí seleccionamos donde dice Materials. Si no lo tienen descargado, pues nos va a aparecer con este símbolo de descarga. Si ya lo tienen descargado, pues no les va a aparecer ese símbolo y simplemente sería arrastrar y soltar el material. Si no lo ven aquí, es porque no están en preview. Deben cambiarlo acá y aquí ya se nos carga. De esta manera podemos ir cambiando de material de una manera fácil. Ahora, si quieren editar el material, por ejemplo el color, nos vamos acá en esta pestaña y aquí le damos a este icono para que quede de manera local. Y aquí ya nos habilita las opciones para cambiar el color. En Blender, para hacer un render y que se vea el wireframe, lo hacemos de la siguiente manera. Tenemos nuestro objeto, entramos en modo edición, seleccionamos los bordes que queremos que se vea el wireframe, presionamos control E y aquí lo marcamos como Mark Freestyle Edge y se pone así de este color verde. Eso no va a salir en el render así verde, pero es importante para saber que está marcado. Ahora nos vamos acá en las propiedades, en la pestaña de render y en la pestaña freestyle lo activamos. ¿Sí? Ahora nos vamos en la pestaña de capas, aquí nos vamos abajo, nos debe aparecer esta nueva opción de freestyle y aquí vamos a cambiar estas opciones donde dice Edge Type, desmarcamos todas estas opciones y solo dejamos Edge Mark. Ahora voy a ubicar una cámara para renderizarlo, ¿no? Voy a activar aquí esto. Bien, ahora si ejecuto un render con F12,
vemos que nos carga el wireframe. Si queremos modificar el color del wireframe, lo podemos hacer acá en estas opciones en capa, aquí en Freestyle Color. Aquí podemos cambiar el color que queremos. También podemos cambiar el grosor de la línea. Podemos disminuirlo o aumentarlo como queremos. Y aquí tenemos todas estas opciones que podemos modificar para, para que el wireframe salga como queramos. En Blender, una forma rápida de asignar materiales de un objeto a otro es de esta manera. Seleccionamos el objeto donde queremos pasar el material y por último el objeto que tiene el material que queremos asignar. Presionamos Control L y aquí nos va a salir esta lista de opciones y vamos a seleccionar Link Materials y de esa forma pasamos un material a otro objeto. En Blender, para crear un tejado con los modificadores de Array es bastante fácil. Aquí tengo esta pieza, como lo ven, muy fácil. Si lo vemos es así. Lo primero que voy a hacer es, voy a agregar un modificador de Solidify. Y este le vamos a dar un poco más de grosor, algo así. Ahora vamos a agregar otro modificador, sería el modificador Array. Y vamos a mover estas flechas de aquí, vamos a moverla hasta donde se junten las tejas, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos acá en los modificadores y en la flecha le damos en Duplicate, bajamos, este es el duplicado y aquí en Offset, en X ponemos 0 y en Z ponemos 1. Solamente es de referencia. Vamos moviendo este eje de y también vamos moviendo el eje Z y aquí ya nos va apareciendo nuestro tejado, ¿no? Podemos moverlo más o menos de acuerdo a como queramos. Esta sería la base y aquí simplemente sería en los array ir aumentando la cantidad de tejas que se quiere, ¿no? Así o así. Y por último, un agregado que podemos darle para que se vea mayor, digamos, no se vea tan todo perfecto, es agregarle un modificador display. Vamos a agregarle modificador display, deform display. Por defecto nos viene así. Vamos a ir al modificador, le damos en new, le damos aquí en propiedades de las texturas, lo cambiamos a clouds y aquí en size lo ponemos en 2 y regresamos nuevamente al modificador y modificamos la fuerza del displacement. ¿Sí? Vamos a hacer algo sutil. ¿Sí? Ahora podemos ver la diferencia con displacement o sin displacement, ¿no? Ya pueden ir ajustando también la altura del array y demás. En Blender hay una forma de variar el grosor del modificador Solidify. Aquí ya lo tengo agregado y vemos que tiene un grosor uniforme. Ahora si entro en modo edición y presiono Control G, haciendo un nuevo grupo, lo que va a hacer es agregar un nuevo grupo de vértices. Por defecto es en 1. Ahora voy a deseleccionar todo con Alt A y en Select selecciono la opción Select Random, asegurándome de que esté la opción de Vertex seleccionada. Ahora voy a bajar aquí este valor y lo pongo en punto 5 y le doy en asignar. Si regreso a la pestaña de modificadores, aquí vemos que nos aparece una opción de Vertex Group y aquí voy a seleccionar el grupo que acabo de crear. Entonces vemos aquí cómo se ve representado esa variación del Solidify, del grosor. Y aquí puedo ir aumentando o disminuyendo si cuánto me afecta ese Vertex Group. En Blender tenemos un modificador bastante interesante
que nos permite crear animaciones llamativas. Se llama Build aquí en Generate. Y cuando lo agregamos, pues desaparece. Pero si nos vamos acá en la línea de tiempo y la empezamos a mover, vemos que nos genera una animación como si se estuviera construyendo esa esfera. Acá tenemos opciones de, podemos marcarlo en reversa y pues va a hacer lo contrario. Y si vamos para cambiar como el orden en la que se hace la animación, podemos entrar en modo edición y aquí en Mesh, en Short Elements, y aquí puedo cambiar View Z Axis, teniendo en cuenta posicionándome en la vista que quiero hacerlo. Y aquí selecciono Faces. Ahora sí ejecuto la animación nuevamente, entonces vemos que ahora lo hace de esta forma. En Blender hay una opción en la que puedes subdividir. En este caso tengo esta esfera que ya tiene varias subdivisiones y me voy en la opción de Edge. Una vez entrando en modo edición voy a Edge y aquí aparece la opción Unsubdivide y vemos que lo va subdividiendo. Incluso puedo crear este tipo de formas interesantes, ¿no? Puedo seguir aumentando el valor y se va a ir desubdividiendo esta malla. En Blender, para alinear y distribuir objetos, vamos a hacer uso de dos add-ons. Para ello nos vamos en Edit, Preferences y aquí en el panel izquierdo seleccionamos Get Extensions. El primero va a ser Align Tools. Aquí arriba lo buscamos Align Tools y lo vamos a instalar. Y el segundo es Distribute, este de aquí. Una vez instalado, nos van a aparecer paneles que nos permiten alinear y distribuir. Voy a seleccionar esos objetos para poder alinearlos y este que queda en naranja claro va a ser nuestro objeto de referencia. Acá en ítem me aparece este panel de Align Tools y voy a seleccionar un eje para poder alinearlo. Tenemos estas otras opciones también como rotación y escalado que podemos utilizar. Y el otro addon que tenemos que se llama Distribute, pues nos permite distribuir los objetos de manera equidistante. Bueno, tengo estos objetos aquí, vamos a desordenarlos un poco de esta manera y voy a seleccionarlos. Me voy a Edit y aquí nos aparece una pestaña que se llama Distribute y aquí lo puedo distribuir en Y, en X, en Z y también de manera diagonal lo puedo hacer. Si selecciono esto así y así, selecciono todos, le doy diagonal y me los alinea de manera diagonal. En Blender, si tenemos una curva como esta que tengo aquí y queremos distribuirla en la superficie, la forma de hacerlo es la siguiente. Tengo mi curva, entro en modo edición, selecciono todo con A y elimino los vértices. Ahora, aquí a la izquierda me aparece una opción Draw. Voy a seleccionarlo y acá arriba a la izquierda voy a marcar en Surface. Ahora, si yo dibujo sobre esta esfera, la curva va a salir encima de esa esfera. Si me voy acá en las opciones de curva, pues ya puedo darle un grosor para que salga así. Es una forma fácil de hacer, puede ser cables o plantas, enredaderas, cosas así. En Blender, una forma de hacer perfiles o cornisas es utilizando las curvas. Aquí tengo esta curva con esta forma, así. Me aseguro de que el origen esté en la parte inferior. Y aquí tengo otra curva de esta forma. Ahora lo que voy a hacer es utilizar este perfil para darle forma a esta curva o para que siga esta curva. Entonces me voy acá a la derecha y donde dice Bevel, selecciono Object. Y aquí voy a seleccionar, en este caso voy a seleccionarlo nuevamente
este objeto. Ahora nos aparece de esta manera. No es consistente el grosor. Entonces regreso acá arriba donde dice 3D y 2D, le voy a dar en 2D. Y de esta manera va a ser los cortes rectos. Ahora si quiero cambiar o mover, entro en modo edición y selecciono los puntos y puedo moverlos a mi antojo. Si quiero aumentar el grosor, selecciono todo o un punto en específico y presiono al S. Si lo quiero rotar con control T. Bueno, en este caso no lo puedo hacer porque está seleccionado en 2D, pero si lo quiero rotar tendría que hacerlo desde acá. Selecciono esto y en el eje Z lo voy rotando de esta manera. En Blender podemos crear perfiles para curvas como este que tenemos aquí con la ayuda de Bevel. Voy a seleccionar este plano, entro en modo edición, selecciono un vértice y presiono Control Shift B. Me sale de esta manera. Aquí en este panel voy a aumentar los segmentos. Por defecto no sale así, pero si voy a Custom y aquí debajo en Preset selecciono Cornice Molding, me lo hace de esta manera. Aquí puedo seguir aumentando el número de segmentos. Ya teniéndolo así, seguimos en modo edición, selecciono esta cara X y elimino Only Faces. Selecciono estos dos bordes X y borro esos bordes. Y de esta manera ya nos queda un perfil, pero debemos convertirlo a curva. Clic derecho y lo convierto a curva. Entro en modo de edición para poder limpiarlo y que quede de esta manera. Me voy a curva y cambio el tipo de curva a Bezier. Ahora, para limpiar esos puntos, selecciono todo nuevamente y voy a curva, clean up, decimate. Y acá le bajo el porcentaje en esta parte. Aquí nos quedan unos puntos así como no tan perfectos, estas curvas. Voy a seleccionar esos puntos, le presiono V y lo pongo en automático. De esta manera ya nos queda un perfil para poder utilizar con las curvas. En Blender, las Vs en los objetos primitivos ya vienen incluidas. Tengo este cubo y si nos vamos acá arriba donde dice V Editing, aquí vemos que ya tiene su V lista. Pero si yo edito este cubo, esta V ya no estaría representada o sí está representada pero no está bien desplegada. Por lo tanto, si quiero nuevamente crear una V con este nuevo, tendría que marcar las seams, es decir, las costuras. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar donde quiero que se marquen esas costuras y luego presiono Control E, Mark Seam. Y ahora se ponen en rojo. Eso me indica que esas son las costuras que yo le indiqué. Selecciono todo nuevamente, presiono la tecla U y aquí le digo un Wrap Angle Base. Y aquí ya se nos despliegan las Vs. En Blender, si quiero editar las Vs, nuevamente me sitúo acá arriba en V Editing, selecciono mi objeto que ya tiene las Vs listas y aquí en este panel yo puedo editar las Vs. Si tengo marcado este botón, me va a sincronizar lo que tengo seleccionado aquí con lo que tengo seleccionado acá. Yo selecciono otra cara, me la va a seleccionar acá también. Ahora, si yo selecciono esto me va a seleccionar por islas. Es decir, me las va a separar por, en este caso, lo que está marcado aquí con las costuras, me lo va a identificar acá también. Y yo aquí, pues puedo mover con G, escalar con S y rotar con R y acomodarlo de la mejor manera. Si en dado caso lo dañaste y quisieras arreglarlo, seleccionas todo nuevamente y aquí en V seleccionas Average Island Scale y él te lo
adecúa nuevamente a la escala proporcional al objeto. Y si lo quieres nuevamente organizar, V, y aquí le dices Pack Island. Le das en Pack y él automáticamente te lo organiza nuevamente.